Hola, hola, hola a todos, hola. Ya va siendo hora de que corte la barba. Hace 1000 años que no la tenía tan grande y tampoco tenía tan largo el pelo desde hace décadas atrás. Yo puedo decir literalmente de que la pandemia me agarró antes de mi visita al peluquero. Bueno, bueno, ahí quedan un montón de temas, hay un montón de asuntos y todo lo demás. Un comentario rápido sobre Estados Unidos. Todo parece indicar que ha ganado Biden. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento hay muchísimas interposiciones legales. Esas interposiciones legales de Donald Trump van a llegar a los jueces. Los jueces van a dictaminar si sí o si no. En algún caso ya han dicho que sí, digamos, sí alguna, ¿cómo se llama? Sí alguna, algún detalle de, digamos, por ejemplo, pueden participar, pueden ver, etcétera, etcétera, porque recuerden que estamos en medio de una pandemia y en algunos casos no se estaba permitiendo que se acerque demasiado la gente. ¿Por qué? Porque no quieres que esté demasiada gente cerca en cuestiones de pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en Pensilvania se les dijo pueden pasar y pueden estar hasta 1,80 m de las personas que están revisando las cosas, ese tipo de asuntos. Va a haber mucho, hay que yo sepa, hay unas interposiciones legales en todas las campañas. Para que gane Biden solo necesita que uno de esos espacios él gane. Y entonces todo parece indicar que él va a ganar y que todas estas cuestiones legales se van a resolver perfectamente dentro de lo que es el estamento legal de Estados Unidos en el próximo mes. O sea, digamos, este mes, noviembre, principios de diciembre. Lo más probable es que muy pronto ya Donald Trump acepte su derrota, quejándose porque es muy probable que haya habido fraude. No es que sea muy importante el fraude, por si acaso. Tienes que tener, digamos, el respaldo, digamos, de 1 millón de personas para que valga la pena hacer un fraude con 60,000 o 40,000, que no creo que se pueda hacer más. Habría que ver. Hay informes de 100,000 y demás, pero necesitas los otros 5 millones. Ese es el punto, ese es el punto. O sea, en otras palabras, incluso si hubo fraude, hay un fraude, digamos, en 1%, no sé, 2% será, 6% en algunas zonas, pero no creo que en lugares que afecten demasiado. Bla, bla, bla. El punto es de que no hay ningún caos en Estados Unidos, no hay ninguna cuestión constitucional, ni desorden institucional, ni nada de eso. Es simplemente procedimientos legales que se van a resolver y lo más probable es que salga Biden. Ese es un comentario rapidito. Ese es un comentario rapidito. Después me temo, va a quedar mucho tema que hablar sobre lo que venga. El día de hoy de lo que yo quiero hablar es de el origen del tercer mundo, porque veo que esta historia no la tienen completa muchos. Entonces vayamos a eso y vamos a ir, sí, unos 15 minutos, no tiene por qué ser muy largo este video. Por si acaso lo que les voy a dar es, ah, no es ni nada, ¿cómo se dice? No es algo polémico y no es una hipótesis. Esto no es algo, ay caramba. Bueno, no es algo que, digamos, hay que trabajarlo, hay que verlo, si es así o si no es así. No es. Es algo totalmente, lo podríamos llamar una tesis, pero, pero ya es algo que está hecho. Entonces, y es tal cual, en otras palabras, esta es la historia real y como es tal cual, tú puedes investigar todo lo que quieras al respecto y te vas a encontrar con absolutamente
la misma historia. Entonces, esto es así, y así se la conoce. Lo que pasa es que hay algunas otras posturas, pero los datos, la realidad es la realidad, los datos son los datos. Entonces vayamos a qué es lo que sucede y cuál es la historia del tercer mundo, en el fondo del fondo. Bueno, en primer lugar, la pobreza es la regla. La pobreza es la regla en absolutamente todas las sociedades, siempre. Por ejemplo, tú puedes ver el ejército de Napoleón. ¿Qué años es eso? O sea, es el año 1800 y pico. El ejército de Napoleón, las tropas napoleónicas. Y las tropas napoleónicas sabemos cuánto ganaban y tú ves cuánto ganaban y tú dices, esto es lo que te pagan por prácticamente poner tu línea, tu vida en línea. Este es su salario, este es tu regalito. Y entonces, tú, bueno, estamos hablando de 1800 y pico. Puedes ver que la gente era muy pobre para que ese salario valga. Ubíquense cómo son las cosas, no existen muchas posibilidades de profesión. Si tú eres campesino, entonces el primer hijo hereda la tierra y los demás hijos tienen que buscarse la vida. Eh, y digamos, ¿cómo haces eso si no tienes la posibilidad de profesión para ser parte de lo que es la clase media, ¿no? Entonces, oficinistas, artesanos, todo ese tipo de gente que produce, no sé, trabajador de cuero, trabajador de hierro, subestimamos muchísimo la complejidad del pasado, pero en la complejidad del pasado hay muchísimo trabajo, pero no es suficiente para que todos vivan como en los tiempos modernos y todo lo demás, que vivan bien. En otras palabras, lo que tú tienes es una estructura social de pobreza en todas partes. Entonces vayamos a la pizarra. Entonces lo que tú tienes es eh, gente rica, gente muy, muy rica, los nobles, los terratenientes, y tienes un montón de gente pobre, digamos, porque ¿por qué se da la Revolución Francesa? No es pues porque, no es por cuestión ideológica, por más que la ideología interviene. Es porque la gente pobre, hay una crisis económica, hay muchísima gente pobre, la población de Francia se ha duplicado y no se duplican las posibilidades económicas. O sea, recuerden que nosotros manejamos la idea de que tiene que haber una relación simétrica entre energía y población para que haya cualquier beneficio de tus cuestiones tecnológicas. Si tú no tienes esa simetría energética versus consumo o lo que fuere, no hay nada. Entonces, cómo aprovechamos la energía y bla, bla, bla? 1800, eras napoleónicas, miseria. O sea, la miseria es la regla. Entonces, el rey, en primer lugar, el primer rey, o sea, el rey en sí, obviamente es recontra archirrico, pero ese es el rey. O sea, literalmente es una persona que tiene harta plata por ejemplo, el Estado francés, una persona, su familia, los nobles, que son en un país de 40 millones de habitantes, son, no sé, 20.000. En otras palabras, es el 1% del 1%. Eso es la realeza. Los grandes terratenientes y todo lo demás. Y por lo tanto, la mayor parte de la gente es pobre. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 1800 nadie está hablando del tercer mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo es tercer mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que suceder para que se comience a hablar de tercer mundo? Eh, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Esto es, bueno, ya. Entonces, digamos, final del siglo XIX, 1901, siglo XX. La pobreza sigue siendo la regla, la mayor parte de la gente es pobre, la estructura social es ricos,
una clase media angosta que crece, dependiendo del país, o crece algo o crece poco, y, y una generalidad de miseria, ¿no? Entonces, en los países ricos versus, por ejemplo, Latinoamérica, en los países ricos europeos, va a haber más clase media. No hay mayor diferencia en ninguna parte del mundo, así de fácil. La miseria es la regla, y una miseria muy, muy fuerte, incluida Europa, incluida Europa. Entonces, siglo XX, primeros años, la primera década, años 20, años 30, pobreza, lo que quieras, miseria como regla. En los años 30 te viene la Gran Depresión, que comienza en 1929. Entonces, miseria, solo que con amplios sectores ya que pertenecen a la clase media, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo ahí. ¿De dónde viene eso? Viene de nuestra capacidad para aprovechar bien la energía del petróleo y del carbón. Sobre todo esas energías son las que nos dan la posibilidad de mejorar nuestras existencias y las existencias de colectivos, ¿verdad? Eso es. Y ya. Entonces, obviamente, llega ahí la Segunda Guerra Mundial, años 40, 1939 a 1945, entonces ese es el periodo de guerra, y el mundo lo que hace es destruir, destrozar y mandar al demonio ingentes cantidades de riqueza. No existe buena teoría que diga que la guerra genera riqueza, esa es una idiotez que dicen los imbéciles. No tiene ninguna base económica. Tú no vas a enriquecer a nadie destruyendo las cosas en tu casa. ¿De dónde vas a sacar el dinero para comprar de nuevo, etcétera? O sea, ¿de dónde va a sacar la sociedad dinero para comprar de nuevo lo que está destruyendo con la guerra? Toda guerra es una destrucción económica monstruosa, monstruosa. Una vez más, imagínate que no hay negocio en el mundo, destruiré las cosas de mi casa para comprarlo todo. Por Dios, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ninguno. Porque incluso si te sobra el dinero, lo que tú has hecho es destruir ese dinero que te sobraba. Así de fácil. Bueno, pero, pero el punto es de que la Segunda Guerra Mundial nos muestra de que sí podemos tener una mayor riqueza, una gran, gran mayor riqueza, si no la destruimos con una guerra idiota. Entonces, lo que comienza a suceder es, comienza a haber muchísima más riqueza, muchísimo crecimiento de lo que es la clase media y todo lo demás. ¿Por qué? Por cuestiones energéticas. Y aquí está el problema. A partir de los años 50 se habla de los países desarrollados y se habla de los países subdesarrollados. Se habla de los países desarrollados supuestamente capitalistas, se habla de los países desarrollados supuestamente socialistas. Digo supuestamente porque en el fondo del fondo todos ellos son keynesianos. Todos ellos son keynesianos y unos son muy keynesianos y los otros son menos keynesianos. Pero keynesianos son todos, porque lo que era la doctrina del Estado soviético y sus afines, nunca tuvo un plan económico, nunca tiene un diseño económico en la pésima filosofía marxista. No hay un qué hacer ni un cómo hacer. Simplemente te dice que lo que hay es demonio, es feo, está mal. Entonces, ¿qué haces? Eh, lo que se improvisa es estatismo. Y después va a venir Maynard Keynes y lo que va a improvisar, lo que va a teorizar es estatismo, solo que lo que es a través de la demanda, ¿no? A través de la demanda que siempre tienen que afectar y manipular los keynesianos con las mejores intenciones. Mala teoría, pero demasiado influyente.
Y entonces, ¿qué sucede acá? Tú tienes países desarrollados capitalistas, supuestamente. Tienes países desarrollados comunistas y tienes países subdesarrollados. Entonces, a esos países subdesarrollados se los llama el tercer mundo. Habría que ver de cuándo es la frase exacta, pero en todo caso se cobra forma y cobra una forma fácil de ver, observable, calificable, cuantificable, ¿no? A partir de los años 50, porque es a partir de entonces que nos podemos dar el bendito trabajo, el bendito trabajo de ver quiénes son pobres y todo lo demás. Ya, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, en primer lugar, ¿cuándo se imponen las leyes de las ideas de Keynes? Se imponen en los años 30. Y entonces, lastimosamente, tú tienes que ahí no se está viendo qué es lo que genera riqueza desde, desde las épocas napoleónicas, en otras palabras, desde principios del siglo XIX, que es cuando va cerca de comenzar la revolución industrial. Entonces, tú ves todos los cambios de finales del siglo XIX que se dan en absolutamente todos los países, que pueden aprovechar de las nuevas tecnologías, que aprovechan bien la energía disponible dentro del carbón y del petróleo, y como no se ha observado bien ese fenómeno, como no se concibe bien ese fenómeno, entonces todo ese crecimiento de la riqueza del siglo XIX, que comienza muy pronto, bueno, en el fondo de fondo está comenzando ya desde finales del siglo XVIII, o sea, en el 1700 y pico, o sea, 1790 y algo, bla, bla, bla. Como no se comprende muy bien ese proceso, como no se lo puede medir tan fácilmente, como no se lo puede cuantificar así, entonces se llega a la crisis de los años 30 sin tener, sin tener eh, un buen conjunto teórico que te explique lo que tú eres en tu mejor momento. Ya tenemos los impuestos de Roosevelt y todos esos impuestos con los cuales se está queriendo agarrar dinero para compensar la demanda, porque la gente ha entrado en quiebra durante la Gran Depresión. Entonces ha habido un montón de quiebras. Ha caído la demanda. Y entonces se mete el Estado de Roosevelt para compensar esa falta de demanda. No importa por qué porcentaje se mete, antes se metía menos. Y antes había ese proceso de generar riqueza, que tiene una relación completa y total con la energía. ¿Eso qué quiere decir? Cuando llega a los años 50 y llega la clasificación de países desarrollados, países medio desarrollados y países subdesarrollados, aquellos que te van a decir cómo te debes desarrollar no tienen idea de qué es lo que les produjo el desarrollo a ellos mismos. Y es por eso que tenemos el tercer mundo. Es por eso que tenemos unos países subdesarrollados en medio de la riqueza y el progreso que tuvo el siglo XX. ¿Por qué los tenemos subdesarrollados? Porque nadie sabía y nadie quería dar cuáles son las benditas direcciones, ideas, actitudes y formatos para que deje de existir ese subdesarrollo. ¿Por qué no? Porque no sabían ellos. Si ellos hubiesen sabido lo que les daba riqueza, lo habrían sabido administrar mejor y no tendrían hoy en día los benditos problemas que tienen en todas partes. No nos estamos inventando si hablamos de este año diciendo en 2020 que en Estados Unidos un tercio de la población la está pasando mal, de que a nivel nacional, por si acaso un tercio de la población de, por ejemplo, la ciudad de Washington, Washington DC,
Distrito de Columbia. Ya, pero a nivel nacional de Estados Unidos, un buen veintitantos, 20%, 25% se está al cuello. Y fácilmente se mete más gente dentro de ese, estar al cuello con los problemas, con la bendita Gran Depresión que hay ahora. Años 20, estamos en el 2020. O de lo que está pasando en España, o lo que está pasando en Italia, y lo que está pasando en toda Europa, ¿no? Que cada vez, a pesar del dinero que se tiene, no nos está agradando, no estamos creciendo. ¿Dónde está el crecimiento español para que se nivele y se ajuste a las grandes potencias europeas? ¿Dónde está el gran desarrollo de los países del este para que se ajusten a los países del oeste? O sea, del este al oeste. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está el gran desarrollo griego y demás? Etcétera, 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 etcétera. No hay. ¿Por qué no hay? Porque no tienen ellos las ideas correctas para beneficiarse ellos. Y si ellos no pueden beneficiarse a sí mismos, ¿cómo cuernos nos van a beneficiar a todos los demás? Entonces, este es un bendito problema teórico. Conocemos cuál es. Tiene que ver con lo que acabamos de decir. Resumamos. Las ideas de Keynes se imponen en los años 30. Las ideas de Keynes son las ideas equivocadas. Y por lo tanto, cuando llega la hora de clasificar y llega la hora de ayudar y llega la hora de guiar, no hay cómo. Ojalá, ojalá, ojalá ahora que sí sabemos, sí podamos hacer algo para seguir adelante. Muchísimas gracias por su atención.